Saludos, bendiciones hermanos. Aquí estamos nuevamente con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Hoy en el capítulo 12 estaremos viendo de los versículos 1 hasta el verso 21. Este es el estudio número 19 del Evangelio según San Mateo. La semana anterior interrumpimos nuestro estudio en función de que estuvimos haciendo una transmisión especial en ocasión de estar levantando nuestra ofrenda misionera a través de todos nuestros grupos CCI en hogares. En esta oportunidad, ya una vez más, conectados con todos nuestros grupos allá en Chimaltenango, nuestra iglesia en Chimaltenango, Guatemala, y están conectados todos los grupos de la iglesia CCI allá en Chimaltenango. Un saludo a nuestros queridos hermanos que hemos estado compartiendo con Juanito, hijo del pastor Juan Reyes, acerca de estas transmisiones y otras cosas más que queremos hacer en el futuro que puedan ser de bendición. Qué oportunidad la que tenemos de poder estar interactuando y poder estar aprovechando este momento que nos toca vivir y hacerlo de esta manera. Y con ustedes, queridos hermanos de nuestra iglesia CCI acá en Tegucigalpa, que puedo llegar hasta sus hogares y seguir paso a paso este estudio tal como lo estamos llevando. Recuerde siempre reportar, enviar fotos de la transmisión ahí en su casa. Todo eso sirve como material importante para poderlo luego transmitir y condensar en información importante para estar comunicando. Bien, el estudio número 19 les había dicho del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver del capítulo 12, los versos 1 hasta el 21. Aquí el énfasis está puesto en esto. Jesús es el siervo escogido, el Señor del día de reposo. En este primer estudio de este capítulo 12 encontramos a los discípulos recogiendo espigas, que básicamente la espiga es el formato de la planta que recoge cada una de esas semillitas, los granos de trigo. Y entonces los discípulos se encontraban recogiendo estos granos de trigo para comerlos. Por otro lado, se encuentra a Jesús, mientras los discípulos hacen eso, se encuentra a Jesús sanando, y otra parte del versículo nos habla de cómo los fariseos, molestos por ver a los discípulos recoger este alimento en el día que es día de reposo, día que para ellos era un día sagrado e importante. Y al final de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Jesús, se enfatiza en estos textos, es el siervo escogido que trae esperanza y Él es nuestro reposo en forma particular. O sea, les he dado así rapidito lo que va a contener toda esta estudio en estos versículos, insisto, del capítulo 12, verso 1 hasta el 21. En primer lugar, vamos a ver a los discípulos de Jesús recogiendo espigas en el día de reposo, del verso 1 hasta el verso 8. Dice, estos versos describen que mientras andaba Jesús predicando con sus discípulos, ellos tuvieron hambre. Y aquí rescato que los discípulos, hermanos, seres humanos como nosotros, o sea, no eran ángeles traídos del cielo y reposados aquí en la tierra, y no, eran seres humanos como nosotros. Hambre, sueño, todas las necesidades que cualquier ser humano tiene. Digo esto porque alguna gente tiende a ver a los discípulos como santos, que hay que venerarlos, y no, en realidad seres humanos como nosotros. Vea usted, aquí tienen hambre, y dice que fueron y recogieron de los campos que estaban sembrados allí, recogieron trigo para comer. Agarraron las espigas, donde está el trigo, y comenzaron a comer. Los fariseos, que andaban siguiendo a Jesús, porque el fariseísmo, hermanos, es un espíritu, es un espíritu. O sea, no crean ustedes que los fariseos se murieron con estos religiosos de esa época. No, hoy en día hay gente así, hay gente con este espíritu. ¿Y qué andaban haciendo estos fariseos? En vez de estar ocupados atendiendo a la gente y viendo cómo ayudar a la gente, los religiosos de ese momento, los que creían que tenían la verdad en su mano, lo que andaban era detrás de Jesús y detrás de los discípulos para ver en qué error cometían, para comenzar a criticarlos y a señalarlos. Entonces, los fariseos
como andaban detrás, al ver a los discípulos que se van a los campos y comienzan a comer, se molestan y vienen y le reclaman a Jesús y le dicen que eso está prohibido porque es un día de reposo. Pero fíjense ustedes que si uno se va a estudiar, se da cuenta de que esto no está en la ley. No está en la ley. Esta es una adición que estos fariseos le habían colocado al tema de la ley. Ellos mismos se habían abrogado el derecho de colocar que en ese día habían una serie de cosas que no se podían hacer. Entre ellas esta que se están reclamando acá. Entonces vienen, reclaman y dicen, está prohibido hacer eso porque es día de reposo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos en esta gente religiosa una actitud legalista, donde ponen el énfasis en lo externo y olvidan la necesidad interna de los seres humanos. O sea, es lo que están haciendo ellos. Y el legalista, el religioso, es así. ¿Dónde pone su énfasis? En los reglamentos, en lo externo, en la postura externa, pero dejan a un lado lo que está pasando por dentro. El enfoque espiritual es todo lo contrario. El enfoque espiritual es que lo de adentro modifica lo que está fuera de nosotros. El religioso está viendo el pelo de la gente, el largo del vestido de la gente, las cosas externas de la gente. Dios ve el corazón de la gente. Y Dios indica que el cambio no es de fuera hacia adentro, el cambio es de dentro hacia afuera. Entonces ellos incómodos, porque aquellos están supliendo su necesidad que tienen de hambre, vienen y entonces reclaman y dicen que eso está prohibido hacerlo. Jesús les responde y les responde con dos ejemplos que ellos como religiosos y como observadores de la ley conocen. Uno es el ejemplo del rey David y de sus compañeros y el de los sacerdotes del templo que en un momento de necesidad comieron de los panes del templo. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿y qué tienen que responder a esto? Que David y sus compañeros en un momento de necesidad ingresó al templo y se comió los panes que estaban ahí. Y en un momento de necesidad, los sacerdotes hicieron también lo mismo. Entonces Jesús les está diciendo con esto que lo más importante, insisto, no es lo externo, es lo interno, es la necesidad. Dios hacia donde apunta es hacia la necesidad que tiene el ser humano. El religioso no. El religioso quiere que se llenen preceptos y se cumplan ciertas reglas y creen que en eso estriba la espiritualidad. Todo lo contrario. Entonces Jesús destaca que el espíritu de la palabra, lo que les está diciendo acá, el espíritu de la palabra está por encima de la letra. Por encima de la letra. O sea que hay un momento en que los seres humanos incumplimos ciertas cosas, pero no por ello somos descalificados. Somos descalificados. La ley, hermanos, fue dada a los seres humanos no porque los seres humanos la podíamos cumplir. La ley fue dada a los seres humanos para que nos diéramos cuenta que no podemos cumplirla y que necesitamos entonces de la asistencia de Dios para que Dios nos dé la fuerza y la capacidad. Y solo Jesús cumplió la ley en todas sus dimensiones. Y los seres humanos, cada vez que nos aproximamos a ver la ley, de lo que nos damos cuenta es de nuestra incapacidad para cumplir eso que está escrito ahí y de nuestra necesidad de Dios. Entonces Jesús les está diciendo, por encima de la ley está el Espíritu, está Dios por encima de la ley. Dios es Dios de la ley. Y con quien la gente tiene que relacionarse no es con ese espíritu muerto de la letra, de la ley, sino con el espíritu que vivifica. Tú puedes encontrarte con el texto de la Biblia. Y el texto de la Biblia puede ser una herramienta para condenarte a ti y para que tú agarres y condenes a otra gente. Un versículo de la Biblia tú puedes agarrarlo en la letra así, áspera y dura, y puedes lanzárselo a alguien y con eso creer que tú tienes el argumento para poderlo hacer. Pero Jesús está diciendo, por sobre la letra está el espíritu. Si tú no le pones espíritu a lo que haces, entonces se quedará en algo en algo duro, en algo que lejos de redimir, va a postrar
a la gente. Por eso la misma Escritura dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Entonces Jesús les está diciendo a los fariseos esto: señores, ustedes se quedaron con la letra. Aquí no se trata de que si comieron o no comieron, si fue el día de reposo o no fue el día de reposo. Aquí de lo que se trata es que tenían la necesidad de comer. Y se acercaron y agarraron y comieron. Y esa necesidad fue suplida. Aquí no se trata si guardaron el marco referencial. Aquí de lo que se trata es que la necesidad del ser humano debe ser suplida. Y eso es lo que debe estar siempre de fondo. Porque hay gente que enfatiza la forma y no el fondo. Jesús hizo lo contrario. En segundo lugar, Jesús se menciona acá como Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Esto de los versículos 9 hasta el 14. ¿Qué encontramos acá? Encontramos a Jesús llegando a la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? El lugar donde se practicaba el culto de la religión judía. O sea, Jesús abandona la calle y se va al lugar donde ellos practican su culto religioso. Y ahí se encontró con los fariseos siempre, con los fariseos. Y esos fariseos básicamente, mire usted, eran maestros de la ley. O sea, tenían un rango, tenían un título y administraban la ley. Y ellos, que no pudieron responderle allá, vinieron acá y dijeron, bueno, si no pudimos allá en la calle, tal vez acá en nuestro terreno. Vinieron y lo quisieron confrontar con la pregunta si era permitido sanar en el día de reposo. Ya a estas alturas no era si era permitido comer, sino si era permitido sanar, hacerle bien a alguien en el día de reposo. Y Jesús le responde de esta manera: ¿acaso alguno no rescataría a su oveja en ese día? Indicando Jesús con esto que la vida humana está por encima de los reglamentos y de los aspectos materiales. Entonces Jesús les dice, bueno, si ustedes tuvieran una ovejita y se les va a un agujero en el día de reposo, ¿qué harían ustedes? ¿La dejarían morir solo porque es día de reposo? ¿O privilegiarían la vida de esa oveja? Entonces Jesús prácticamente los confronta, les está diciendo, lo más importante, ustedes no pueden privilegiar la letra, no pueden privilegiar el reglamento. Lo que tienen que privilegiar es la vida, es la vida. Está por encima de la vida. Jesús vino para que nosotros tengamos vida, no para que tengamos un montón de cosas metidas en la cabeza, para que tengamos vida. Él es la vida. La persona de Él es la vida en nosotros. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él vino a redimirnos. En la mente de Dios, lo que estaba no era traernos un montón de leyes y un montón de preceptos, sino decirnos que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir todo eso, como les decía hace un momento, pero que en Él, con la asistencia de Él, con el acompañamiento de Él, con el cuidado de Él, con la ayuda de Él, nosotros podemos ir aspirando a ser perfeccionados por el poder de Dios. Tú no tienes el poder. La letra no tiene el poder, la ley no tiene ese poder. La ley nada más nos hace conscientes, dice la Biblia misma, de la necesidad que tenemos de Dios. Entonces Jesús les dice, ¿qué harían ustedes? ¿Se quedan con la ley entonces? ¿O van y rescatan su oveja? Entonces Jesús sabe que ellos lo que harían era rescatar su oveja y sacarla de ahí. Entonces, Dios, les está diciendo Jesús, no tiene restricciones para manifestarse independientemente de cuál sea el día y cómo sea la situación. O sea, si es día de reposo, si no, Dios no está circunscrito a lo que nosotros como seres humanos determinemos. La ley no se hizo para Dios, la ley se hizo para los seres humanos. Y vuelvo a decir, para que nos hagamos conscientes de no poder cumplirla. Pero Dios no está limitado. Dios puede moverse soberanamente en cualquier contexto. En cualquier contexto. Y los seres humanos no podemos limitar a Dios. Ni podemos limitar a las otras personas. Es que este no puede entrar a la iglesia por esto, por esto y por esto. Es que a este lo voy a despachar de la iglesia por esto, por esto y por esto. Es que a este otro le vamos a pedir que haga esto y esto y esto y esto para que cumpla. Si no cumple esto y esto y esto y esto, entonces no puede. No podemos ir tratando a la gente así.
En realidad Dios no nos trata así, ni trata a la gente así. Dios vino a indicarnos que Él puede moverse soberanamente. Y no es en función de nuestras reglas, es en función del propósito y del plan que tiene sobre cada vida, sobre cada persona. Y Jesús mandó a llamar a ese hombre que estaba enfermo en medio, mire usted, del templo ahí, que se supone que un lugar religioso es un lugar donde la gente va a encontrar asistencia espiritual. Pero estos fariseos, lejos de venir y ayudarle a este hombre y de traer el poder de Dios sobre él para sanarle y ser instrumentos a favor de este hombre, no les importaba eso, no les importaba la necesidad de ese hombre, ni les importaba el bien que andaba haciendo Jesús. Lo único que les importaba como legalistas que era demostrar que ellos tenían la razón. Y así es la gente legalista. Le pone a las personas una serie de cosas para que las cumplan, no porque Dios las está poniendo, sino porque ellos las ponen. Y la satisfacción de ellos es demostrar que ellos tienen la razón. Hoy en día por las redes hay un montón de todólogos y de personas que andan ellos criticando el comportamiento de los demás y como fariseos y como religiosos definiendo quién sí y quién no. Quién es real, quién no es real, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. Ellos están como estos fariseos detrás de toda la gente juzgando a las personas. Todo lo contrario de lo que Dios hace. Mientras tanto, ¿Dios qué hace? Dios busca redimir al ser humano y comprenderlo desde la esencia misma. Entonces es importante revisarnos como iglesia cuál es nuestro rol. Nuestro rol no es venir y juzgar a nadie. Nuestro rol no es de venir y señalar a nadie. Nuestro rol es de decirle a la gente que Dios puede redimirlo independientemente. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día Dios puede hacer su obra porque Dios no está supeditado al día de reposo. Dios es el Señor del día de reposo. Y el reposo nuestro no es un día. El reposo nuestro se llama Dios. Dios. Ya para finalizar, se encuentra en los versículos 15 al 21 cómo Jesús es el siervo escogido. Jesús se entera que los fariseos traman matarlo porque están incómodos con él y se retira de ese lugar y siguió sanando en el día de reposo, independientemente de lo que aquella gente dijera, mostrando con ello el corazón compasivo de Dios. Y Mateo también registra las palabras del profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1 al 4, con una descripción y hace un retrato magistral, casi hablado, de Jesús, donde Isaías habló acerca del siervo elegido de Dios en quien Dios se complace y se goza, donde Isaías habló acerca de la autoridad y la misión, cómo el Espíritu Santo desciende sobre él para proclamar la justicia del reino de Dios, donde Isaías describió el carácter de ese siervo que nos iba a redimir, que sería manso y humilde, no alguien confrontativo, ni que iba a gritar para imponer su autoridad. Donde Isaías describió a ese que nos iba a redimir como alguien cuya actitud iba a ser servir, que no iba a humillar al débil, ni iba a apagar la esperanza de esa persona necesitada. Donde Isaías describe la misión, que era proclamar la justicia de Dios. Y donde Isaías describe el cumplimiento de su llamado, que es la esperanza para todo el mundo. Ese es Jesús. Es el elegido de Dios, en quien Dios se complace y Dios se goza. El elegido de Dios, manso, humilde, en quien recayó el Espíritu Santo y le dio autoridad, cuya actitud es servir, no humillar, cuya descripción de misión era la justicia de Dios, no actuar por la justicia humana y describir el cumplimiento de su llamado, que era traer esperanza para los seres humanos. Ese es Dios, hermanos, ese es Jesús, eso es Dios en nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos de transmitir. Lejos de esa actitud religiosa, farisaica, legalista, nuestro llamado es a ser mansos y humildes, a pedir que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y traiga poder, a no humillar con nuestro mensaje a alguien, no porque tú tengas a Cristo en el corazón o tengas la Biblia en tu mano, es que te da eso el derecho de humillar a los demás y verlos como pecadores, como basura.
En realidad, verlos como Dios te vio a ti en un momento, como necesitados. Nuestra actitud debe ser de servicio. Nuestra misión debe ser proclamar la justicia de Dios por sobre la justicia humana y traer esperanza a un mundo que hoy necesita de mucha esperanza. Les dejo este texto para reflexionar y memorizar. Mateo 12, 7, 8. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a orar. Les dirijo a orar y a honrar al Señor con nuestros bienes. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por la oportunidad de poder estar conectados y poder estar ahí en nuestros hogares y recibir el consejo tuyo. Danos la gracia, Señor, para no convertir tu palabra en un texto duro para golpear a nuestros semejantes. Danos la gracia para entender que hemos sido redimidos, Señor, y que de esa misma manera tenemos que llegar a otros para alcanzarles con tu bendición. Permítenos ser, Dios, lejos de una actitud legalista, religiosa, que no redime. Permítenos ser como tú eres, lleno del Espíritu Santo, manso y humilde, no de gente que humilla a otros, sino serviciales, que cumplamos la misión de proclamar la justicia de Dios, que es misericordia sobre la gente, y de traer un mensaje que le dé esperanza y posibilidad. Dios acercándose al ser humano. Señor, te honramos con nuestros bienes también en esta hora y nuestra gratitud siempre por proveernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras estamos honrando al Señor con nuestros bienes, les invito a que lo adoremos con este tiempo especial. Bendiciones y la próxima semana nos reencontramos. En el fondo de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser, en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser, en sus ondas de amor celestial.